Hola chicos, en este apartado vamos a trabajar con tres ejercicios aplicando la ley de Ohm. Recuerden que Ohm lo que hizo fue establecer una relación entre el voltaje, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente. ¿Sí? El primer ejercicio me dice calcular el voltaje de un circuito que conlleva una resistencia de 20 ohm, sabiendo que la corriente es de 2,1 amperes, ¿sí? O 2,1 amperes. Bien, vamos a arrancar primero definiendo la ecuación que hizo Ohm. Vamos a ponerla acá de un lado, ¿no? En una partecita, hacemos dos, ahí. Lo ponemos acá y acá resolvemos el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Qué me decía Ohm? Que la diferencia de potencial o voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente, ¿sí? Recuerden que la unidad del voltaje es el volt, ¿sí? Eso es importante. La resistencia es el ohm y la intensidad de corriente es el amperes, ¿sí? O amperios. Bueno, hay otra forma, ¿sí? Que van a encontrar hay un truquito, cómo acordarse mejor la fórmula de la ley de Ohm, porque después se hace mejor para saber calcular la resistencia o la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces se hace un triangulito, ¿sí? Se lo parte en tres y arriba se le pone el voltaje, ¿sí? La intensidad de corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el truquito? Bueno, me dice, en este caso me dice calcular el voltaje. Entonces, si tengo que calcular el voltaje, voy a tapar la B y lo que voy a tener que hacer es I por R. Entonces, intensidad de corriente por resistencia. ¿Tengo los datos de la intensidad de corriente y la resistencia? Sí, me lo da el problema. ¿Cuáles son los datos? Vamos a hacer acá el problema. Ponemos los datos. La resistencia es de 20 ohm. Entonces ponemos la resistencia R es igual a 20 ohm. El símbolo de ohm. Y me dice la corriente o la intensidad de corriente es de 2,1 amperes. ¿Sí? Le ponemos la A. Nos pregunta el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es multiplicar la intensidad de corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces me queda, el voltaje va a ser igual a la resistencia, 20 ohm, por 2,1 amperes. ¿Bien? 20 por 2,1 me va a dar 42. ¿42 qué? ¿Cuál es la unidad que dijimos? El volts. Entonces le ponemos una B más chiquita, le ponemos el volts. ¿Sí? Este es el resultado de mi problema. Ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio número 2. En el ejercicio 2 me dice, en un circuito eléctrico se induce una tensión de 25 volts, 25V, y me pregunta, ¿cuál es el valor de la resistencia si la corriente es de 1,5 amperes? ¿Bien? Entonces, volvemos a tener la ley de Ohm, la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Entonces, si nos pide que en este caso, ¿qué nos está pidiendo? Me está pidiendo el valor de la resistencia. Entonces, para saber cómo voy a utilizar la ecuación, tapo la R de acá, la tapo, y me doy cuenta que lo que voy a tener que hacer es V, el voltaje, dividido la intensidad de corriente, ¿sí? De otra forma, se pueden dar cuenta de acá, utilizando ecuación. Si yo tengo que saber la resistencia, como la intensidad de corriente acá está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces me quedaría que la diferencia de potencial dividido la intensidad de corriente es igual a la resistencia. Bien, entonces vamos a aplicar esta ecuación, ¿sí?, en el problema. Pero para eso primero tenemos que saber los datos. ¿Cuáles son los datos que nos da? El primer dato que nos da es la tensión, ¿sí?, o la diferencia de potencial o voltaje, que en ese caso es de 25 volts. Bien. Ahora, ¿cuál es el valor de la resistencia? Me pregunta y me da la intensidad de corriente, que es de 1,5 o 1,5 amperes. Bien. Me pregunta la resistencia. ¿Cuál es la resistencia?
Bueno, la resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial dividido la intensidad de corriente. Entonces, la diferencia de potencial es 25 dividido 1,5. ¿25 qué? 25 volts. 1,5 amperes. ¿Bien? Entonces, divido 25 dividido 1,5 y me da 16,6 periódico, ¿sí? Y la unidad de la resistencia es el ohm. ¿Bien? Y ahí resolvemos nuestro segundo ejercicio calculando la resistencia. El ejercicio 3 me dice determinar el valor de la corriente de un circuito que contiene una resistencia de 40 ohm y su diferencia de potencial es de 120 volts. ¿Bien? Entonces, en este caso me está pidiendo la intensidad de corriente o la corriente también, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tapar la I, tapamos la I, y ¿qué nos queda? Nos queda que el voltaje dividido la resistencia, ¿sí? Va a ser la forma en cómo voy a obtener yo la intensidad de corriente en este problema. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner los datos. Los datos son que la resistencia es igual a 40 ohm, ¿sí? El voltaje es igual a 120. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es saber la intensidad de corriente. Bueno, pero ¿cómo la vamos a saber? Haciendo intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia, ¿sí? Si utilizamos esta ecuación, decimos, bueno, la resistencia que está multiplicando, ¿cómo pasaría hacia el otro lado? Dividiendo. Entonces me quedaría la intensidad de corriente de un lado solita. Entonces la diferencia de potencial dividido la resistencia va a ser igual a la intensidad de corriente de ese circuito. Entonces en este caso sería el 120, si se fijan los datos, ¿cuánto es el voltaje? 120. Dividido la resistencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, podemos distribuir acá esta parte y me daría que la intensidad de corriente es igual a 3 amperes. Esta unidad no se la olviden nunca, ¿sí? Si estamos hablando de intensidad de corriente es amperes, si estamos hablando de resistencias es el ohm, si estamos hablando del voltaje es el volt, ¿sí? Pueden haber otra como microvolt, microohm y más, ¿no? Microamperes también. Pero estas son las unidades esenciales con las que vamos a trabajar, el ohm, el volt y el amperes. Bien, y con eso terminamos los 3 ejercicios. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal.